Bien, bueno, ahora continuamos con el ejercicio 4, inciso C, que dice: a cada número real le hacemos corresponder la tercera parte, ¿sí? Fíjense en que si esta correspondencia la representamos como veníamos haciéndolo, como si fuera una máquina. Si a la máquina ingresamos el número 12, ¿sí? O si ingresamos el número 5 o el 3 o X en general, ¿qué es lo que va a devolver la función por cada uno de estos? Bueno, tenemos para el 12, para el 5, para el menos 3 y para X. ¿Qué correspondiente tenemos para cada uno de ellos? Bueno, para 12, el valor que entrega la función dice que tiene que ser la tercera parte de 12. Es decir, 12 dividido 3, que es igual a 4. O sea que la función, cuando entregamos el 12, devuelve el número 4. ¿Se ve? En cambio, cuando entregamos el número 5, para el número 5 la función devolverá su tercera parte. Entonces hacemos 5 dividido 3. ¿Está bien? Que es un número racional. ¿Está bien? 5 tercios. Ahora, si el número fuera el menos 3, entonces la función entregará o devolverá o hará corresponder el número menos 3 dividido 3, siempre la tercera parte. Esto es igual a menos 1, ¿sí? Y en general, si el número que entregamos a la función es el número X, entonces, ¿qué devuelve la función? X dividido 3. ¿Está bien? O sea que lo que hace la función es a cada X, retomo aquí, a cada X, a X, le hacemos corresponder, aquí hagamos una flecha, le hacemos corresponder X sobre 3. Ponemos aquí X X dividido 3, ¿sí? La pregunta ¿es esta una función? ¿Por cada valor de X tenemos una única imagen? Sí, por cada número real tenemos un único número que es su tercera parte. ¿Está bien? Por lo tanto, esta correspondencia, la que teníamos aquí, efectivamente es una función. ¿Está bien? Bien, y ahora pasamos a el siguiente inciso. El inciso que sigue dice así: a cada número real le hacemos corresponder el múltiplo de 5 más próximo a él. ¿Está bien? Entonces la variable X serían los números naturales. Aquí nos estamos centrando específicamente en los números naturales. Y el valor que le hacemos corresponder es el múltiplo de 5 más próximo a él. Yo esto ya lo había explicado en uno de los videos, pero aquí voy a hacer una pequeña corrección. Cuando uno considera la recta real, ¿quiénes son los múltiplos de 5? Los números naturales múltiplo de 5. Bueno, tenemos el 0, tenemos el 5, ¿sí? ¿Qué otro múltiplo de 5 tenemos? El 10, el 15, etc. ¿Sí? El 10, el 15 y así siguen. Bien, entonces por cada número que yo, número natural que encuentre sobre la recta, por cada número natural que encuentre sobre esta recta le haré corresponder su
el múltiplo de 5 más próximo a él. Entonces, por ejemplo, si aquí está el 0, el 1, me pregunto, ¿qué número le haré corresponder al 1 en esa máquina, que es la que hace corresponder un número natural con su múltiplo de 5 más próximo? ¿Qué real le hacemos corresponder al 1? Bueno, el más próximo al 1, el múltiplo de 5 más próximo al 1 es el 0. ¿Sí? Entonces al 1 le hago corresponder el 0. ¿Tiene un único correspondiente? Sí. ¿Está bien? Si pensamos, por ejemplo, en el número 2, ¿quién es el múltiplo de 5 más cercano al 2? Al 2. Bueno, el múltiplo de 5 más cercano al 2 sigue siendo el 0. ¿Está bien? Porque está a 2 unidades. Hasta aquí tengo una unidad, 2 unidades. En cambio, para llegar al 5 tenemos que pasar por el 3, por el 4 y recién llegamos al 5. Entonces tengo 1, 2, 3 unidades. ¿Se ve? Entonces el múltiplo más cercano al 2 es el número 0. Así que el 2 tiene por correspondiente al 0. Bien. Luego podríamos pensar, por ejemplo, en el 3. Si nos situamos en 3, que está por aquí, 3, el más próximo será el 5, ¿sí? Porque está a 2 unidades de él. En cambio el 0 está a 3 unidades. Pero ¿qué pasa si nos centramos justo en el número 5? Bueno, en el video anterior yo les decía, los que están más cerca de él son el 0, que está a 5 unidades, por un lado, y el 10, que también está a 5 unidades. ¿Se ve? Ahora, de los dos están a la misma distancia de ese número, pero el 5 es un múltiplo también de 5. ¿Está bien? O sea que en realidad, más que el 0 o el 10, el múltiplo de 5 más próximo a 5 es el propio 5. ¿Está bien? Está a una distancia 0 en ese caso. O sea que al número 5 le haríamos corresponder no dos valores, sino uno solo, que es el propio número 5. Y para el resto de los números va a ocurrir lo mismo que con estos 4 primeros. ¿Se ve? O sea que cada uno tendrá un único correspondiente. Si eso es así, entonces esta efectivamente es una función. ¿Bien? Ok. Bueno, ahora vamos a hacer para el inciso número, para el ejercicio número 5, la gráfica describe la temperatura a la que sale el agua de un grifo que está un rato abierto. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos variables? Bueno, primero hay que entender que esta gráfica representa la temperatura, ¿sí? Que tiene el agua cuando el grifo se abre y está un rato abierto. Entonces, las variables que se están relacionando, tenemos una variable independiente. Ahora vamos a hacer una flechita que está representada en el eje horizontal. ¿Qué representa esto? ¿Y qué representa esto otro? ¿Ven? Ahí. ¿Qué representa este otro eje? Bien, por un lado tenemos representado el tiempo que transcurre, ¿sí? Y por otro lado tenemos representado la temperatura del agua. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en un minuto, bueno, no, minuto no, sino segundo podríamos considerar, el agua se encuentra a una temperatura de 20 grados, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo, ¿sí? La temperatura del agua es mayor, ¿sí? Llega un momento donde la temperatura
alcanza un valor constante. Bien, por lo tanto, las dos variables que tenemos relacionadas aquí son, por un lado, el tiempo y por otro lado, la temperatura. El tiempo podemos suponer que se mide en segundos, mientras que la temperatura podemos suponer que se mide en grados centígrados, por ejemplo. Ahora dicen, explica por qué es una función. Bueno, ustedes recuerden que para hacer una función, para cada valor de la variable independiente, o sea, para cada valor sobre el eje horizontal, tiene que tener un único correspondiente en el eje vertical. O sea, imaginen esto, por cada instante de tiempo la temperatura del agua va a ser un valor específico y solamente uno. Yo no podría decir, por ejemplo, que a los 2 segundos desde que se abrió el grifo, la temperatura fue, no sé, 55 y 57 al mismo tiempo. No, eso no podría ocurrir. ¿Está bien? Por lo tanto, si a cada valor de la variable independiente tiempo le corresponde un único valor en la variable dependiente temperatura, entonces esta correspondencia es efectivamente una función. Bien, ¿cuál es el dominio de definición de la función y cuál es su imagen? Bueno, fíjense en que ¿cuánto es el tiempo que estuvo abierto el grifo? Fueron en total 6, habíamos dicho que íbamos a tomar como unidad segundo, ¿está bien? Entonces 6 segundos, por lo tanto el dominio de esta función será 0,6. Y la imagen, fíjense en que varía entre 10, la temperatura varía entre 10 y supongamos que esto sea 57 grados, entre 10 y 57 grados. ¿Está bien? Bien. Bueno, acá 58 grados habíamos puesto. Eso sería todo lo que tienen que hacer en el ejercicio 5. Y en el ejercicio 6 nos piden observar a partir de las gráficas. Tenemos aquí 3 curvas distintas de diferentes colores. Relacionar cada curva con uno de los siguientes enunciados. Primero observemos la gráfica. Tenemos el eje horizontal, dice que corresponde al tiempo, ¿sí? A ver, yo lo voy a marcar aquí al eje horizontal, ¿sí? Eso corresponde al tiempo, y el eje vertical corresponde a la temperatura, ¿sí? Bien. Y ahora aquí tenemos distintas curvas. ¿Qué es lo que se puede observar? Bueno, primero acá tenemos la curva verde, empecemos con la curva A, que es la celeste. Inicia desde el tiempo cero, inicia con 2 grados centígrados de temperatura, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo, la temperatura asciende. ¿Está bien? Y fíjense en que esta línea de punto indica que no supera ese valor de 23 grados centígrados. La gráfica verde, que es la B, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que en el tiempo cero, aquí en cero, ¿qué es lo que ocurre? La temperatura inicial de ella era 23 grados centígrados. Y puede observarse que a medida que transcurre el tiempo, va avanzando el tiempo, la temperatura desciende, ¿sí? Y no supera, digamos, no traspasa un valor menor a 2, no supera un valor menor que 2 grados centígrados. Y la gráfica roja tiene una temperatura inicial de 23 grados centígrados y a medida que pasa el tiempo, ¿sí? La temperatura desciende hasta no superar menos de menos 12 grados centígrados. ¿Está bien?
Bien, y aquí tenemos tres enunciados distintos. Dice la temperatura de un vaso de agua, y es la temperatura de un vaso de agua cuando pasa de la mesa a la heladera. Pensemos un momentito en esa situación. Si yo tengo un vaso que pasa, un vaso de agua que pasa de estar en la mesa a estar en la heladera enfría, ¿cierto? O sea que hará que descienda la temperatura del líquido. Bien, el segundo, por lo tanto en ese caso podríamos tener la gráfica verde, que esa marca un descenso de la temperatura, y la gráfica roja, que también está indicando un descenso de temperatura. Pero evaluemos los otros enunciados para ver con a cuál corresponde. El segundo dice, la temperatura de un vaso de agua cuando sale de la heladera, ¿sí?, y se deja en la mesa. Bueno, para ese otro caso, si sale de la heladera, entonces está frío, ¿está bien? Y si se deja en la mesa, entonces posiblemente en la mesa aumente la temperatura, porque se pondrá a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces inicia con temperatura baja y asciende la temperatura del agua del vaso. Y el tercer enunciado dice la temperatura de un vaso de agua cuando pasa de la mesa al congelador. Obviamente que si pasa de la mesa al congelador, entonces luego de un tiempo la temperatura del agua será mucho menor, cada vez menor, ¿sí? Entonces, ¿a qué corresponden cada uno de estos enunciados? I, 2i y 3i. Bueno, tanto i como 3i, tanto ese como este otro, describen una situación donde la temperatura del vaso desciende a medida que pasa el tiempo. Pero entre los dos, si pasa de la mesa a la heladera y si pasa de la mesa al congelador, entre estos dos, el mayor descenso de temperatura se dará cuando pase al congelador, ¿cierto? Entonces, fíjense en que esta gráfica roja estaría indicando esa situación. Así que la gráfica roja corresponde al enunciado 3i, ¿sí? Si quieren lo vamos anotando. La gráfica roja corresponde al enunciado 13. Bien, mientras que la primera, que decía pasa de la mesa a la heladera, también hay un descenso de la temperatura, pero un poco más moderado, no desciende tanto la temperatura del agua, ¿sí? A lo sumo 2 grados centígrados. Así que la gráfica verde corresponde al enunciado I. ¿Sí? Aquí ponemos enunciado I. Y en consecuencia, por descarte, el enunciado 2i, temperatura de un vaso de agua cuando sale de la heladera y se deja en la mesa, bueno, ese era el único caso en el que la temperatura asciende, ¿sí? Por lo tanto, la gráfica A corresponde al enunciado 2i. ¿Está bien? Bueno, y eso era todo lo que se pedía hacer en este trabajo práctico. Espero que lo hayan, espero haberme explicado. Bueno, agradezco a la profesora Andrea que preparó este material para que podamos grabar el video con la explicación de estos ejercicios. Nos vemos la próxima vez y no se olviden de cuidarse mucho, ¿sí? Nos vemos la próxima. Chao.